Hermanos, con todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos al estudio de esta tarde. Queridos hermanos, como siempre, puesto los ojos en Jesús, adorémosle al Rey de Reyes, con toda fe y con todo nuestro corazón. Para ello, amados hermanos, vamos a orar. Oremos, por favor, oremos. Amado Padre Celestial, amado Dios, gracias, oh Dios, gracias, Padre, por ser generoso y misericordioso. Gracias, oh Dios, por alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, por darnos todo lo necesario para nuestra vida. Gracias por tenernos paciencia. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Señor y Dios, sabemos que no hay un justo en este mundo. Por lo tanto, Señor, somos salvos solamente por tu gracia. Bendice, oh Dios, este culto de adoración. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Esa es nuestra esperanza, nuestra felicidad. Padre, guíanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y agradecemos por todas estas bendiciones. En el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos cantando el número 100. Busque el número 100. Su título dice 100 ovejas. Vamos a empezar cantando el número 100 y dice 100 ovejas. A la cuenta de 3. Hermana Marcia, adelante. 1, 2, 3. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y a redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Amén. Bien, ahora continuamos con el número 150. Y dice su título, El gran día viene. Así es, hermanos, el gran día se acerca. Más aún para nosotros que nos falta, como quien dice, la noche se acerca, el día se acerca. Para nosotros es más rápido aún. Por eso, queridos hermanos, debemos de siempre estar preparados. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final.
¿Estás listo? ¿Estás listo? La Listo. trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? ¿Estás Esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado allí será, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Bien, queridos hermanos, mi pregunta es, ¿estamos listos? ¿Están listos? Bien, tenemos que estar listos. No podemos decir no estamos listos, porque Dios nos ha dado todo tiempo, toda oportunidad, toda facilidad. Por lo tanto, no tenemos excusa de decir no estoy listo. Siempre estamos listos, amados hermanos. Siempre estamos con la palabra en nuestra alma, en nuestro corazón y prestos a predicar, prestos a escuchar. Bien, queridos hermanos, seguimos en el tema la idolatría. Dice la idolatría sigue siendo un serio problema hoy. Bien, para mantener firmes en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Para mantenernos firmes en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, literalmente tenemos que huir. Pero primeramente, para continuar, vamos a comenzar con una oración para continuar en el mensaje. Bien, oremos. Santísimo Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este día. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por cuidar de tu remanente, de tu iglesia. Gracias, oh Dios, por amar aún a los injustos, aún a los que no son convertidos. Gracias, Padre, por esa misericordia. Te damos gracias, Padre, por mantenernos con vida. Señor y Dios, guíanos en este estudio, que tu Santo Espíritu nos abra nuestra mente, nuestros ojos del alma, para poder entender tu mensaje, tu enseñanza. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre, por amarnos. Agradecemos todas estas bendiciones en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Bien, comencé diciendo, debemos de mantener firmes en la fe. ¿Qué tenemos que hacer para estar firmes en la fe? Literalmente tenemos que huir de las tentaciones, huir del pecado, huir de la idolatría. Debemos de huir de los chismes, de las mentiras, de los cuentos. Debemos de huir literalmente para mantenernos firmes en la fe. Por ejemplo, el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no entró al reposo que Dios prometió. ¿Por qué no entró? ¿Por qué no entró? Por la desobediencia, dice el Señor. Así también nosotros podemos caer por ser incrédulos. Dice incrédulos al mismo pueblo de Dios. Ya les voy a dar el texto. Por ejemplo, cuando dice incrédulos, no siempre dice a los no convertidos, no.
Dice incrédulos el mismo Señor a través de sus profetas, a través de sus escritores, a través de sus apóstoles. Dice incrédulos al mismo pueblo de Dios. Veamos Hebreos 3:18. Hebreos 3:18. Dice Hebreos 3:19. Solamente Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A quién está diciendo aquí? Al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Dice el 18, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Quiénes desobedecieron? ¿Quiénes le tentaron? El pueblo de Dios. ¿En dónde le tentaron? En el monte Sinaí, en el monte Horeb. Por la desobediencia, aquel pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto por ser desobedientes, por ser incrédulos. Bien, amados hermanos, habiendo dicho que no siempre el incrédulo es no convertido, no. Incluso al mismo pueblo de Dios nos dice incrédulos. ¿Por qué? En el 18 dice, por desobedientes. Cuando el pueblo de Dios son desobedientes, entonces el mismo Señor nos llama incrédulos. Habiendo dicho eso, habiendo comprobado eso, vamos a continuar. ¿Por qué no pudieron entrar al reposo del Señor? Ahora vamos a leer Hebreos 4. Primeramente vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 3. Y dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron en su reposo? Acabamos de ver en 3:19 y 3:18. ¿Por qué no entraron en el reposo del Señor? No entraron por desobedientes, no entraron por ser incrédulos. Entonces, queridos hermanos, Dios tiene ira. Por eso dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo de Dios, ¿desde cuándo estaba preparado? Veamos al término del verso 3 dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El reposo que a ellos les ofrecieron, el reposo que a nosotros nos ofrece, ya estaba listo desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía listo el reposo para nosotros desde que el Señor fundó el mundo. Por eso encontramos en el verso 3 que dice, aunque las obras suyas estaban acabadas, terminadas desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo existe el reposo que Dios nos ha ofrecido? Desde que fundó el mundo, Dios tenía listo el reposo para aquellos hombres, para el pueblo de Dios, aún ahora para nosotros, el reposo que Dios ofreció a ellos, también para nosotros está listo allá en el cielo. Ahora, el reposo de la cual habla en Hebreos capítulo 3 era la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, el reposo que ofreció Dios en el capítulo 3, no se confunda. El reposo que no pudieron, al reposo que no pudieron entrar los hebreos era la tierra de Canaán, donde dicen otros pasajes que fluía leche y miel. Esa tierra fluía, producía leche y miel. Eso significa que había todas las cosas en abundancia. No pudieron entrar a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por desobedientes, por incrédulos, por no tener una fe firme en Dios, que Dios era capaz de regalarle esa tierra de Canaán, pero ni eso siquiera no alcanzaron.
al perder la tierra de Canaán, también perdieron la salvación. Bien, ahora habiendo entendido eso, pasamos al capítulo 4 de Hebreos. Aquí el reposo, la palabra reposo en el capítulo 4 habla del reposo en el cielo. El reposo en el cielo, ¿desde cuándo estaba? Desde la fundación del mundo. Ahora, en el verso 4, capítulo 4, verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hermanos, aquí cuando dice que Dios reposó en el séptimo día, no está hablando de reposar del cansancio, no, porque Dios es espíritu, Dios es todopoderoso, Él nunca se cansa. Reposó, ¿en qué sentido reposó? Reposó de la terminación de sus obras. Recuerde, en Génesis capítulo 1 en adelante dice que cada día cuando terminaba su obra se sentía muy complacido, muy contento y bendecía por lo que él había creado. Entonces, en 6 días terminó la creación y el séptimo día reposó de la terminación de sus obras. O sea, sentía una gran felicidad de haber acabado la obra. ¿Qué significa eso para el pueblo hebreo de aquellos tiempos? ¿Y qué significa para nosotros? Significa que nosotros también, así como el Dios eterno, trabajó los 6 días sin descansar, así también nosotros. 6 días para nosotros es el resto de vida o toda nuestra vida que nos queda por delante. Entonces, así como Dios trabajó todos los 6 días, en el séptimo día reposó, así también nosotros tenemos que trabajar mientras Dios nos dé vida. Así como trabajó Dios para el bienestar de nosotros, ahora debemos de trabajar en la obra del Señor el resto de la vida que nos queda hasta la muerte. Entonces, amados hermanos, un día reposaremos, pero no aquí en esta tierra, hermanos. Nuestro reposo está reservado allá en el cielo. Aquí en esta tierra muchos dicen reposamos. Tal vez reposarán del cansancio, pero nosotros no tenemos reposo en esta tierra. Nuestro reposo está allá en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo a los judíos, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. Asimismo, nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que trabajar como el Señor Jesús trabajó hasta el día de nuestra muerte. Entonces, al morir, nos espera el reposo eterno, pero allá en el cielo. Aquí no hay reposo, hermanos. Aquí lo que encontramos es solo sufrimiento, dolor, necesidades, pobreza, preocupaciones por el mañana, por el que dirán. Somos perseguidos, somos murmurados. Por ejemplo, los predicadores somos murmurados cuando predicamos todo el consejo de Dios. Muchos hermanos solamente tienen el comenzón de oír. Muchos hermanos quieren oír solamente cosas fáciles, cosas halagüeñas, cosas bonitas, y no quieren oír las verdades del Señor. Pablo dijo, he de predicar todo el consejo de Dios, no solo lo que los hermanos quieren oír. Los hermanos quieren oír, por ejemplo, que se predique sobre la prosperidad, sobre bendiciones. Sí tenemos toda clase de bendiciones nosotros los cristianos, pero bendiciones espirituales. No podemos predicar el evangelio de la prosperidad y prosperidad. Dios no nos ha ofrecido prosperidad y prosperidad. Sí nos ha ofrecido reposo, pero en el cielo. Recuerden que Dios nos dijo, si eres mi discípulo,
te volveré poderoso en esta tierra. Eso nos dijo el Señor. El Señor mejor dijo, ese a sí mismo y síganme. Quiere decir que todo gozo, todo placer en esta vida debemos de dejar atrás y aceptar la vida que Cristo llevó, aceptar la vida que el apóstol Pablo llevó. El apóstol Pablo nos cuenta de su sufrimiento. Ustedes conocen el sufrimiento de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Por eso dijo, niéguense a sí mismo y síganme. Entonces, amados hermanos, estamos hablando del reposo. Aquí, queridos hermanos, no hay reposo para nosotros porque aquí solo somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Vamos a ver sin perder libro a los hebreos. Filipenses 3:20 dice lo siguiente. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestro reposo? En el cielo, no aquí en la tierra. Como acabé de decir, aquí en la tierra solo hay necesidades, pobreza, líos, trabajo y más trabajo, sufrimiento, dolor, enfermedades, necesidades, solo eso hay en esta tierra. Reposo tendremos después de nuestra vida aquí en este mundo, cuando hayamos culminado nuestra vida. Reposo tendremos allá en el cielo. Ahí seremos honrados por el Señor. Ahí seremos amados por el Señor. Y nuestro reposo será eterno en el cielo. Bien, queridos hermanos, ahora entramos en materia. Y dice el 6. Hebreos 4:6 dice, por lo tanto, Hebreos 4:6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? De desobediencia, dice la palabra en Reina Valera. En Reina Valera, 1950, dice claramente, no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuáles? Primeramente el pueblo hebreo. Así también nosotros, si somos desobedientes, incrédulos. Recuerden, incrédulos está diciendo a nosotros mismos. Ya dimos lectura en 3:19. Por lo tanto, si seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo incrédulos y tampoco entraremos nosotros al reposo celestial. Luego, queridos hermanos, el verso 7 dice, otra vez determina un día. No dice 2 días, no dice 3 días, no dice un tiempo, un año. Un día en la cual el Señor Jesús vendrá. Un día, un momento, en un abrir y cerrar de ojos el Señor Jesús vendrá y nos llevará al reposo eterno. Por eso dice, otra vez, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bien. Bien, amados hermanos, dice, otra vez determina un día, hoy. Hoy habla del tiempo presente. Hoy fue también para los hebreos. Hoy sigue siendo para nosotros. Por ejemplo, dice, tanto tiempo se refiere a los 500 años entre Moisés y David. Y sigue diciendo, y hoy fue para el tiempo de David, pero sigue siendo hoy, aún para nosotros. Hoy es cuando debemos obedecer la voz de Dios. La palabra hoy fue para aquellos hebreos de hace unos 2000 o 3000 años atrás. Pero la palabra hoy es para nosotros también, hoy. Por eso dice, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Quiere decir, hay un texto en el libro a los Corintios que dice, corazón de piedra. Así eran nuestros corazones. Ahora tenemos corazón de carne. Pero al decir corazón de carne, no me refiero a este corazón. Al decir corazón de carne, quiere decir que ahora nuestro corazón es flexible, nuestro corazón es entendido, nuestro corazón es razonable. ¿Por qué? Para entender los mandamientos del Señor. En cambio, antes teníamos corazones como si fuera de piedra. No nos interesaba el evangelio, no nos interesaba que nadie predique las cosas del Señor. Pero ahora tenemos corazones de carne, corazones flexibles, que nos gusta el amor de Dios, que nos gusta el evangelio. Por eso, hermanos amados, cuando oigamos del evangelio, no endurezcamos nuestros corazones. El libro a los Hechos dice que no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces, no endurezcamos nuestros corazones. Los amigos que nos escuchan, los amigos que todavía no son convertidos, no son bautizados, no endurezcan los corazones, no se hagan de rogar al Señor. Para mí no es nada, para mí no significa nada, pero para Dios sí. Es como si estuvieran haciendo suplicar al Señor. No endurezcan los corazones. Si han escuchado la palabra, conviértase, bautícese, lleguen a ser hijos reconocidos del Señor. De lo contrario, ya habíamos hablado, si no son hijos reconocidos del Señor. En Hebreos 12, 8, 9 dice que son como bastardos. Entonces no podemos seguir siendo bastardos, sino hijos reconocidos. Habíamos visto que había dicho hijos ilegítimos en otra versión, pero en vez de decir hijos ilegítimos, aquí en la Reina Valera dice bastardos. Para no seguir siendo bastardos, entonces seamos hijos reconocidos del Señor. ¿Cómo podemos ser hijos reconocidos del Señor? Aceptando el bautismo, siendo una nueva criatura. Queridos amigos que nos escuchan, han escuchado la palabra, sean hijos reconocidos en el Señor, amemos al Señor, los mandamientos del Señor. Y seguimos adelante, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dios había ofrecido a Abraham antes de Moisés. Abraham es mucho más antes de Moisés. Había ofrecido ya la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida para aquellos hombres? La tierra de Canaán. Luego Moisés murió. ¿Y quién repartió la tierra? Josué repartió la tierra de Canaán. Josué repartió la tierra de Canaán. Entonces Josué no pudo dar el reposo en el cielo. Josué lo único que pudo dar es la tierra de Canaán, pero no a los hebreos que salieron de Egipto, sino a la segunda y a la tercera generación. Los hebreos originales que salieron de Egipto, todos aquellos pasados de 20 años arriba murieron en el desierto en el tiempo de 40 años. Ninguno de ellos pasó a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb pasaron, dos de los originales. El resto quedó muertos en el desierto. La segunda y la tercera generación pasó a gozar de la tierra de Canaán que Dios había ofrecido a Abraham. Solamente eso pudo dar Josué, la tierra de Canaán. Pero Josué no pudo dar el reposo en el cielo. Por eso Dios nos ofrece en el verso 9. Dice lo siguiente, Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese es el reposo que a todos nos ha ofrecido Dios. Pero ese reposo no está aquí en esta tierra. Ese reposo se encuentra en el cielo. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Convirtiéndonos, volviéndonos nuevas criaturas, hijos reconocidos de Dios, siendo obedientes a Dios, no incrédulos, como dicen 3, 18 y 19. No entraron en el reposo de Dios, ni siquiera a la tierra de Canaán, y también perdieron el reposo que Dios les había ofrecido en el cielo.
¿Pero por qué? Nos dice por desobedientes y por incrédulos. Entonces, queridos hermanos, nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos hombres. Aquel pueblo elegido por Dios cometió muchos y muchos errores. Para eso se escribió el Antiguo Testamento, para que estudiemos el Antiguo Testamento y nosotros no caigamos en aquellos errores que ellos cayeron. Por lo tanto, amados hermanos, sabiendo los errores de ellos, nosotros no podemos cometer los mismos errores. Por eso Dios nos ha reservado un reposo maravilloso y eterno en el cielo. Aquí no, hermanos. Por eso Pedro nos dice que nosotros somos solamente aquí en la tierra extranjeros y peregrinos, y nuestro tiempo aquí es temporal. No crean ustedes que viviendo 100 años es algo bastante. Para Dios es como un abrir y cerrar de ojos. Nada es para Dios. Por eso, queridos hermanos, busquemos nuestra ciudadanía celestial, no la ciudadanía terrenal, sino la celestial. En Filipenses 3:20 acabamos de ver que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo, no aquí en la tierra, hermanos. Aquí somos pasajeros, peregrinos, temporales. Por lo tanto, que no nos interese tanto las cosas de este mundo, que nos interese más las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que no vemos. ¿Qué sacamos esperando lo que vemos? Lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Entonces el verso 10, Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí vamos a hablar nuevamente lo que hablé al principio. Dios reposó el séptimo día. ¿Pero de qué reposó? ¿Del cansancio? No. Dios reposó el séptimo día de la terminación de su trabajo. ¿Cuándo podremos decir nosotros he terminado mi trabajo? ¿Cuándo? Pablo dijo, he acabado la tarea, he llegado a la meta. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque él sabía que ya iba a morir. Así también nuestro trabajo termina cuando muramos. Cuando muramos, se termina nuestro trabajo y podremos decir, Señor, dame el reposo que me prometiste. Entonces el Señor nos dará el reposo, pero allá en el cielo, solamente cuando nuestra vida se acabe aquí en este mundo terrenal, entonces podremos merecer el reposo, pero allá en la gloria, allá en el cielo, no aquí en la tierra, queridos hermanos. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer para merecer el reposo? Ser obedientes, ser fieles a Dios, guardar sus mandamientos, seguir a Dios día tras día, hora tras hora, año tras año, hasta morir. Solo así alcanzaremos a entrar en el reposo del Señor. De lo contrario, quedaremos como los hebreos se quedaron. Dice, y vemos que no pudieron entrar en el reposo a causa de incredulidad. No pudieron entrar en el reposo a causa de que ellos desobedecieron. Así también nosotros, así como ese pueblo desobediente desobedeció, así también si nosotros somos desobedientes ahora, no podremos entrar en el reposo celestial en el cielo. ¿Por qué? Por incrédulos, por desobedientes. Como acabé de decir, para los que no entendieron la primera vez, vuelvo a decir, Dios dice incrédulos. Dios dice desobedientes al pueblo de Dios. No está diciendo a los de afuera. Ellos ya tienen su propio amo. Nosotros no tenemos al amo que ellos tienen. Nosotros tenemos un amo todopoderoso que está en el cielo. El único amo. Él nos dice desobedientes, incrédulos. Ustedes saben por qué nos puede decir eso. Pero si somos obedientes, guardamos sus mandamientos, somos fieles en los estudios, somos fieles en el culto de adoración. Sí,
Por ejemplo, en Santiago dice que debemos de frenar con freno, dice, a la lengua. Si podemos poner freno a la lengua, entonces seremos hombres fieles, hombres justos. Les voy a dar el pasaje donde dice que debemos de poner freno a la lengua, y eso nos falta en la iglesia, queridos hermanos. Dice que debemos de poner freno a la lengua. Por ejemplo, en Santiago 3, nos dice, ofendemos muchas veces. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, en el 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, por causa de la lengua, si no ponemos freno a la lengua, podemos ir al infierno. Lo dice Santiago capítulo 3, verso 6. Procuremos poner freno a la lengua. Si podemos poner freno a la lengua, entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si no ponemos freno a la lengua, si estamos en los chistes, en los cuentos, en las fiestas, en cosas que no nos interesa como cristianos, en las cosas, en los lugares donde no se practica lo espiritual, en los lugares donde se practica lo carnal, entonces ahí hay mucha, ahí la lengua habla y habla y habla de cosas que no ha enseñado el Señor. Entonces dice que la misma lengua, los mismos cuentos nos llevarán, dice, al infierno. Aprendamos a poner freno a la lengua. Lo dice Santiago, capítulo 3, verso 2 y el verso 6. Entonces, amados hermanos, dice que así también Dios reposó de sus obras. Por eso había dicho, Dios reposó el séptimo día, sí, no del cansancio físico, porque Dios es espíritu. No es humano para que se canse. Dios descansó el séptimo día de sus obras, de la terminación de sus obras, no del cansancio físico. Así también nosotros al final de nuestra vida, y perseveramos en la fe y hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios nos concederá el reposo eterno allá en el cielo. Ahora, el 11 dice, Hebreos, con esto terminamos. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ojalá estén leyendo los pasajes, entonces entenderán. Dice, procuremos, hermanos amados, como cristianos sinceros, como cristianos que nos llamamos cristianos espirituales, ¿qué debemos de hacer? Procuremos, dice, procuremos vivir como Dios manda. Procuremos vivir y practicar las obras espirituales, no las obras de la carne. Procuremos hacer la obra de Dios. Procuremos por la salvación de nuestra alma. Procuremos hacer las cosas que al Señor le agrada. Por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos entrar en aquel reposo.
¿Cómo debemos de procurar? Dejando las cosas del mundo, dejando las borracheras, dejando las mentiras, dejando los cuentos, frenando la lengua. Procuremos hacer la voluntad de Dios siendo obedientes, no desobedientes. Entonces entraremos en el reposo de Dios para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso vamos a ver ahora Lucas 13:24. Sin perder Hebreos, vamos a Lucas capítulo 13, verso 24. Lucas capítulo 13, verso 24 dice, voy a dar lectura desde el 23 al 25 y dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Alguien le preguntó al Señor diciendo, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo, doy lectura otra vez. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, el Señor les contestó y le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Miren lo que dice. Alguien le preguntó al Señor, diciendo, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le contestó diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. De eso estamos hablando, queridos hermanos. Muchos dicen, Señor, Señor. Muchos dicen, yo soy cristiano. Muchos dicen, yo también creo en Dios. A ellos dice muchos, por ejemplo, dice que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Acabamos de ver en Hebreos 3, 18 y 19, al pueblo de Dios, el Señor dice incrédulos, dice desobedientes. Ellos son los muchos de aquí. Muchos quieren entrar, pero dice que no podrán. ¿Por qué? Por incrédulos, por desobedientes. Por eso no podrán entrar. Por eso el Señor dice, procuren entrar, esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Cuál es la puerta angosta? El camino de Dios. El evangelio es la puerta angosta por la cual nosotros entramos. ¿Cuál es la puerta ancha? Allá afuera el mundo es la puerta ancha. Por el mundo todos caminan, como por la autopista nueva que hay acá abajo. Así es el mundo. El mundo tiene un camino ancho y por ellas caminan millones y millones y millones a la perdición. Por eso nosotros no caminamos por esa puerta ancha, por ese camino ancho. No caminamos por ese camino ancho. Nosotros caminamos por el camino estrecho. Pero el camino estrecho significa camino de dolor, camino de sufrimiento, camino de dejar los placeres de la vida, camino de dejar los placeres de la vida, camino de abstenernos de la vanagloria de los ojos. Eso es andar por el camino estrecho. El camino estrecho es camino de dolor, camino de lágrimas. Cristo anduvo por el camino estrecho. Por eso soportó azotes. Por eso soportó que lo golpearon con garrote. Por eso derramó su propia sangre. Hasta la última gota de su sangre el Señor Jesús derramó. Eso es andar por el camino estrecho. Los apóstoles anduvieron por el camino estrecho, por eso sufrieron, por eso murieron pobres, pobres literalmente, pobres en lo físico, pobres en la materia. Pablo dice, hasta ahora no tengo morada fija. Eso es andar por el camino estrecho. Pero si ustedes, siendo cristianos, quieren andar en el camino ancho, entonces están entrando a ser incrédulos, desobedientes.
No nos salgamos del camino estrecho, caminemos por el camino estrecho. ¿Han visto ustedes cuando van al campo los chaquiñanes? ¿Han visto? Los chaquiñanes, hay partes en las cuales el camino casi se pierde. Está lleno de hierbas, está lleno de piedras. Por ahí tenemos que caminar. Así es nuestro camino angosto. Nosotros caminamos por el camino angosto, lleno de tropiezos, lleno de trampas, lleno de murmuraciones, lleno de críticas. Sí, predicamos todo el consejo de Dios. Dice, este hermano es muy estricto. Yo no soy estricto, hermanos. Yo simplemente predico la palabra de Dios. Les voy a dar el texto donde dice que Pablo dijo, yo predico todo el consejo de Dios. No es que yo me invento alguna cosa. Pablo dijo, yo predico todo el consejo de Dios. Ya les voy a dar el texto. Dice en Hechos 20, verso 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ¿a quién está diciendo? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cristo anduvo por el camino estrecho y por los pecados del mundo, él derramó su propia sangre. Y Pablo predicó todo esto, o sea, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Para los que no me están escuchando, todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Entonces, cuando uno se predica todo el consejo de Dios, dice, este hermano es muy estricto, este hermano quiere obligarnos, yo no obligo a nadie. El Señor está obligando a través de su palabra, diciendo que tienen que oírme toda la Biblia, todos mis consejos, todos mis mandamientos. El Señor está diciendo, no yo, queridos hermanos, yo simplemente soy un humilde ayudador, un pequeño colaborador del Señor y nada más. Por lo tanto, queridos hermanos, para terminar, regresemos a Hebreos 4 y veremos. Hebreos 4:11 estábamos, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Repito, está hablando al pueblo del Señor, está diciendo a los discípulos del Señor. Luego, vamos a ver otro texto. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad otra vez. Pedro también nos dice, en Hebreos, el escritor a los hebreos, ¿qué dijo? Procurad. Luego Pedro también nos dice, procurad, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo debemos de esperar la venida del Señor? ¿Cómo? Dice Pedro, sin mancha, irreprensibles, en paz. ¿Qué quiere decir irreprensibles?
Irreprensibles quiere decir intachables, limpios, purificados, sin mancha. Así debemos de esperar al Señor, no lleno de mancha, lleno de mentira, lleno de codicia, lleno de envidia. No codicia, habíamos visto eso, no avaricia. Avaricia, ¿por qué era producido? Por la codicia. ¿Y la codicia qué produce? Idolatría. Ojalá me hayan entendido, pero si no entienden, yo no hago problema. Ustedes no me van a dar cuenta a mí, ustedes van a tener que dar cuenta a Dios en el día final. Yo simplemente enseño todo el consejo de Dios. Si ustedes no quieren oírme, no oigan. También hay otro texto. Pero un día, yo no les voy a pedir cuentas, yo no. El Señor Dios Todopoderoso, sentado en el trono blanco, les va a pedir cuenta a ustedes si no han escuchado estas cosas. Solo entraremos en el reposo, ¿cómo? Pedro nos dice, sin mancha, irreprensibles, en paz. Veamos, segunda de Pedro 1:10. Ahí mismo, segunda de Pedro 1:10. 1:10 nos dice, segunda de Pedro 1:10 nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurar otra vez. Mire, en toda la carta, en primera de Pedro, en segunda de Pedro, lo mismo habla Pablo, lo mismo habla el escritor de Hebreos, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procuremos, amados hermanos, ¿cuál es vuestra vocación? Mi vocación es servir a Dios. Yo pienso de que ustedes también tienen la misma vocación. Pase lo que pase, estés enfermo, estése agotado, estése como estése, yo tengo que seguir predicando a Dios. Esa es mi vocación. Ojalá ustedes también hagan lo mismo desde vuestros hogares. Tal vez muy pronto podamos reunirnos en vivo y en directo. Entonces procuren, queridos hermanos. Por ejemplo, mi vocación es servir a Dios en espíritu y en verdad. Servir a Dios estando enfermo o como estése, yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios. Esa es mi vocación. Dice, procurar en vuestra vocación y elección. ¿Qué eligió usted? Usted eligió bautizarse, usted eligió ser hijo de Dios. Yo no le convencí, tal vez yo no le exigí. Usted eligió, usted tomó la vocación de servir a Dios. Usted eligió ser hijo de Dios. Usted eligió ser bautizado. Entonces ahora tiene que procurar estar sin mancha, irreprensible, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el Señor. Hasta aquí, mis amados hermanos, por hoy terminamos el estudio y rogamos al hermano José, por favor, que nos despida con una oración. Adelante, hermano. A ver, ¿escuchan? Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, amado Señor Dios, te damos gracias un día más por habernos permitido escuchar tu mensaje. Te damos gracias por mantenernos día a día firmes en la fe. De la misma manera te pedimos, bendito Padre, que nos des la sabiduría, nos des la inteligencia para poder interpretar tu mensaje, siempre encaminados en la sana doctrina, Padre amado. Te damos gracias. De la misma manera te pedimos que en el transcurso de estos días nos aumentes la fe, Padre bendito, nos tengas firmes en la fe para continuar firmes en tu propósito, en tu obra, en tu misión. Te damos gracias también por la sabiduría que has sabido impartir al hermano que nos da este mensaje, bendito Padre. Te damos gracias una vez más. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén, hermanos.
con todos Amén, ustedes, amén. hermanos. Muy buenas noches y hasta pronto.